¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. En el último capítulo tuvimos la reacción de los Youma, así como de la organización de las Claymore ante la aparición de Naruto en su mundo. Además, al inicio del capítulo se hizo un pequeño foreshadowing de el estilo de espada que va a usar Naruto en el futuro, ya que se nos habló de un libro que el Sandaime le entregó a Naruto y que contenía información sobre un estilo de ninjato. Y bueno, tengo muchas ganas de ver cómo interactuará Naruto con las Claymore y si logrará evangelizarlas. Sin más, los dejo con el video. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dylan Milwood, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 2. Tomó mucho poner nerviosa a Irene, tanto que se convirtió en una experiencia muy rara para ella. Normalmente, ella era la que desconcertaba a la gente, tanto a los civiles como a sus compañeros guerreros. Hablaba incluso menos que Teresa, y tenía una forma de quedarse tan quieta que pasaría por una estatua. Pero lo que más desconcertó a los demás fue su mirada. Ella nunca parpadeó y aparentemente notó incluso la más pequeña de las acciones, creando la clara impresión de que era capaz de estudiar sus secretos más íntimos. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas y a pesar de todas las personas a las que desconcertaba regularmente, incluso ella tenía una cosa que podía afectarla: estar frente a los ancianos de la organización en su oscuro salón de reuniones. Había algo en ellos que le hacía rechinar los dientes y le provocaba escalofríos en la espalda, algún factor que escapaba a su intensa atención, pero del que aún era muy consciente. La única vez que trató de describir la sensación a Teresa, todo lo que Irene pudo decir fue que era como mirar algo completamente diferente a un ser humano o un ser despierto, y mucho más aterrador que enfrentarse a los tres abisales. Por tu cuenta. Aún así, Irene se negó a revelar cuánto la desconcertaban los ancianos. Solo había compartido eso con Teresa. Manteniendo su rostro libre de expresión y los ojos enfocados en Rikmuto, esperó a que el hombre comenzara el interrogatorio para poder alejarse un poco de ellos. Pero parecía que el hombre no tenía intención de hablar en el corto plazo, más interesado en simplemente mirarla y escuchar el absoluto silencio que llenaba la cámara de piedra. Empecemos. Uno de los otros ancianos dijo por fin, su voz suave y áspera. Irene no respondió, no hasta que Rikmuto asintió levemente. Técnicamente, debería haber comenzado cuando el primer hombre habló, pero siempre había esperado su permiso. De alguna manera parecía más seguro de esa manera. Tenemos una tarea para ti, Kicksword Irene. Suponemos que sentiste el intenso y repentino Yoki que apareció repentinamente y causó una migración masiva de Yoma como resultado del intento de Yoma de alimentarse de lo que estaba generando tanto poder. El segundo más fuerte de la actual generación de guerreros asintió en silencio. Lo sentí. Su Yoki reaccionó y casi se despertó involuntariamente por eso. Todos los guerreros tenían. Algunos aprendices y guerreros de dígitos inferiores necesitaban ser sacrificados porque en realidad habían despertado. Todos estaban hablando de eso. En pocas palabras, fuera lo que fuera ese Yoki, tenía a todos los guerreros estremecidos. Bien. Lo que requerimos de ti es que vayas y localices la fuente de ese Yoki. Esta es una misión de reconocimiento, no una cacería. Necesitamos saber quién es el ser que emitió tal poder, y los abisales están comenzando a movilizarse. En busca de ese poder ellos mismos, es por eso que requiere nada menos que guerreros tan fuertes como usted o Teresa. No podemos permitir que reclamen algo tan poderoso. El fracaso no es una opción. Si ya ha caído en las manos de nuestros enemigos, como los antiguos número 1 que se han convertido en seres despiertos, destrúyelo para que no puedan utilizarlo contra nosotros. Entendido, señor. Irene dijo, inclinándose. Sin embargo, ¿qué pasa con mis deberes habituales? Descartaremos tu ausencia de las cacerías de Yoma como si estuvieras en una asignación especial a largo plazo, dijo Rikmuto, eso es lo que harás en cualquier caso. Ante eso, Irene se sorprendió tanto que olvidó su ansiedad. ¿Qué? Con el debido respeto, pero como guerrero de la organización, no puedo hacer eso. Si voy a esta misión, ¿quién protegerá la región a la que estoy asignado? Una preocupación válida, sin embargo, no es nada más allá del nivel de habilidad que tiene nuestra número 1 actual, Teresa de la débil sonrisa.
dijo uno de los ancianos. Irene luchó contra su ira, por eso, su región de protectorado dada a su rival. Aún así, las órdenes de los ancianos tenían que ser obedecidas. Y dado que estaba en una tarea para encontrar la causa de ese pico de Yoki, era algo que podía entender y posiblemente mantener sobre la cabeza del número 1. La idea de eso lo hizo algo más tolerable. Irene inclinó la cabeza. Comprendido. Con eso, se giró y salió de la cámara, ansiosa por salir de la presencia de los ancianos, así como por comenzar su misión. Al salir, Irene hizo una mueca. ¿De verdad iba a intentar encontrar la fuente de ese Yoki? Eso fue una locura en el mejor de los casos. Aún así, las órdenes eran órdenes, y la organización no toleraba ninguna forma de desviación o desobediencia, por leve que fuera. Si bien la muerte en sí no asustaba a Irene, morir sin dejar nada atrás y ser olvidado como resultado era algo que sí. Quería tener alguna prueba de su existencia. Significar algo, importar. Si ella moría, su nombre sería borrado de los registros de la organización, su rango eventualmente se le daría a otra persona y su símbolo se borraría o se le daría a otro. Una nota al pie más sin sentido que nadie se molestó en registrar. Si era honesta consigo misma, eso la asustaba. Vivir sin dejar una marca era algo terrible. Morir olvidado era aún peor. Sin embargo, la vida era tan corta y frágil que casi no había tiempo para hacer nada para asegurar cualquiera de esas cosas. Fue lo que impulsó sus acciones. Lo que la hizo sobrevivir. Ya ni siquiera podía recordar ser humana, los recuerdos se volvieron grises y se lavaron con sangre, tanto la de los humanos como la de Yoma. ¿Y qué había hecho eso por ella sino hacerla infeliz? A pesar de proteger a los humanos, los guerreros eran temidos y rechazados debido a sus increíbles poderes, su relación con Yoma y sus actitudes típicamente distantes. Los humanos a menudo se refieren a ellos como brujas de ojos plateados, asesinos o monstruos. Los familiares de las personas personificadas por Yoma solían ser desterrados de las aldeas por temor a que ellos también pudieran ser Yoma, y a menudo las niñas jóvenes que sufrieron este destino o fueron sobrevivientes de aldeas y pueblos aniquilados por Yoma fueron reclutadas en las filas de la organización. Debido a sus antecedentes, la sangre Yoma, el entrenamiento, el aislamiento social y las vidas duras, los guerreros tienden a ser aparentemente fríos, inexpresivos y sin emociones. Vivieron vidas infelices y solitarias debido a su estilo de vida solitario y al conocimiento de que lo único que tenían que esperar era la muerte o el despertar. Algunos se vuelven temperamentales y agresivos, algunos sufren problemas psicológicos e inestabilidad mental, la mayoría de las veces debido a un trauma emocional, y otros se vuelven asesinos homicidas que disfrutan tomando cualquier forma de vida, más salvaje que el Yoma que cazan. En general, se evitaba el compañerismo con humanos. Ahora se dirigía a una posible misión suicida. Ella sacudió su cabeza. Ahí estaba ella pensando en esas cosas otra vez. Se suponía que los guerreros no debían decir o pensar cosas así. Pero cuanto más hacía su trabajo como asesina de Yoma, más pensamientos la asaltaban. ¿Estás bien, Irene? Una voz ligera, aparentemente alegre, cantó. Irene puso los ojos en blanco y sintió que le dolía la cabeza solo con el sonido de la voz. Teresa, bueno, esto fue simplemente perfecto. La última persona que quería ver era su rival en este momento. Aún así, dado que lo más probable era que Teresa fuera asignada para vigilar las dos regiones de su protectorado mientras Irene hacía esta tarea especial, era inevitable que tuvieran que tratar entre sí. Bien. La mujer con apariencia de duende gruñó, lanzando una mirada al que estaba a punto de superar. Enviado para rastrear la fuente de ese extraño Yoki y correr para descubrir qué es antes de que lo hagan Isley, rifuló Luciela. Y como una misión en solitario. Teresa miró, luego hizo una mueca. Eso iba a ser desagradable. Cuando sintió que Yoki, Teresa estaba en tanta agonía debido a su habilidad excepcionalmente sensible de detección de Yoki, el dolor era tan extremo que casi despertó de buena gana solo para tratar de bloquear la agonía pura, y luego estaba la necesidad de encontrar ante los abisales, una carrera contra ellos no iba a terminar nada bien. Y, para bien o para mal, que la cantidad insana de Yoki que había sumido a la organización en un estado de pánico como este mientras se apresuraban a encontrar la fuente, tenía su eco colgando sobre toda la tierra como un sudario, obstaculizando efectivamente a los guerreros. Capacidad de sentir Yoki hasta que desaparezca por completo. Entonces, los guerreros de la organización, los Yoma, los seres despiertos e incluso los abisales, tendrían cegadas sus habilidades de detección de Yoki.
enmascaró la energía de todos ellos, por lo que moverse sería fácil, era el miedo a ser tomado por sorpresa lo que preocupaba. Buena suerte, la necesitarás, primero o no para encontrar esa fuente. Teresa dijo. Ante eso, Irene frunció el ceño al otro dígito único. Veía a Teresa como su rival, sí, pero Irene también respetaba a Teresa más que a nadie. No te preocupes, después de todo, solo estoy un paso detrás de ti. Y mi estilo de lucha no depende de mis sentidos yoki. Era una vieja pelea entre ellos, de naturaleza casi ritual. Parece que tenemos esta discusión cada vez que estamos a punto de entrar en una pelea o una cacería, observó Teresa, casi divertida. Con una sonrisa, Irene asintió, está bien. Solo espero que sigamos teniendo, porque si no, uno o los dos estaremos muertos. O habremos despertado. Y entonces bien podríamos estar muertos. Teresa concluyó con un poco de humor sombrío, su infame y débil sonrisa en sus labios. Se había convertido en una vieja broma entre ellos. Asintiendo, Irene se echó al hombro su claymore y se alejó. Necesitaba comenzar su búsqueda inmediatamente. Y ella tuvo que hacerlo de la manera difícil. Naruto jadeó mientras corría, uno de esos monstruos lo perseguía. Uno que se parecía a los que aparentemente mató antes. Le gritó algo, pero para el chico era un completo galimatías. Por supuesto, por la forma en que la criatura seguía rugiendo y lamiendo sus colmillos, dejó bastante claro lo que quería. Se lo iba a comer. ¿Cómo sucedió esto? Acababa de vagar sin rumbo mientras buscaba algo que pudiera llevarlo a casa y se había topado con un pueblo. Claro que estaba construido de una manera que ninguno de los de casa, tenía edificios de piedra, pero no le importaba. Con suerte, podría obtener algunas direcciones y tal vez algo de comida. Deteniéndose en un puesto que tenía una hilera de hogazas de pan recién horneadas. El hombre lo miró extrañado, ¿qué diablos significaba Shitsurei, Watashi wa Ichomotsu koto ga dekimasu shite kudasai? Sonaba raro. Aún así, el hombre parpadeó y se rió cuando escuchó gruñir el estómago del extraño chico. Así que eso es lo que él quería. El hombre que dirigía el puesto le dijo a Naruto algo incomprensible y recibió una mirada confundida a cambio. Al darse cuenta de que no se entendían, el dueño del puesto se frotó los dedos en el gesto universal de pedir dinero. Naruto suspiró y se dio la vuelta. No tenía ni un centavo de madera en su nombre. Incluso si lo hiciera, una parte de él dudaba que la moneda fuera la misma. Caminando por este lugar, sintió ojos sobre él y escuchó a la gente murmurar, mientras que Naruto no podía entender una palabra, estaba acostumbrado a que la gente hablara de él a sus espaldas lo suficiente como para saber que se trataba de él, y todos lo miraban cansados. Viendo cómo se destacaba con sus ojos, cabello, marcas de bigotes y la forma en que vestía. También había algún tipo de mal presentimiento por aquí, no podía explicarlo, pero era algo que podía sentir. Le preocupaba porque era diferente del tipo de mal presentimiento que la gente normal emitía de alguna manera. Se sentía peor, pero eso era todo lo que podía decir ya que nunca antes había sentido algo así. A medida que se acercaba, Naruto se ponía más y más nervioso. Luego, al ver una linterna encendida, Naruto la agarró de repente y corrió hacia un barril lleno de grasa animal y lo sumergió en él antes de arrojárselo a uno de los habitantes del pueblo y se hizo añicos tan pronto como lo golpeó, lo que lo cubrió. Llamas cuando el vidrio se hizo añicos y la grasa se incendió. Mientras la gente del pueblo miraba con horror lo que Naruto había hecho, algunos incluso se movieron para contenerlo, todos se congelaron cuando un rugido inhumano bramó a través del pueblo y el hombre que había prendido fuego se puso de pie, su expresión comprensiblemente furiosa. El hombre rugió de nuevo y Naruto observó, asustado, cómo los ojos del hombre se volvían dorados con rendijas negras verticales en las pupilas y su piel repentinamente se partía, pero en lugar de huesos y órganos, era un monstruo de 2 metros con ojos dorados como los de un gato. Dientes y garras afilados como navajas, extremidades musculosas y alargadas, un torso de barril y piel gris parduzca. La gente gritó y corrió mientras la cosa le gruñía algo que no podía entender. Naruto supuso que era una maldición, después de todo le había prendido fuego. Y rugió, luego se abalanzó, con los brazos extendidos para agarrar al chico rubio de cualquier manera que tratara de esquivar. Naruto cayó al suelo y la criatura voló sobre él y se estrelló contra el suelo, cayó un poco y se detuvo antes de levantarse, mirando a Naruto. Podía sentir lo mucho que esta cosa quería matarlo. Al ver los colmillos y las garras que tenía la bestia, Naruto tomó un martillo de tamaño mediano con un mango largo y una hoja redondeada en un lado de la cabeza de una herrería cercana y se enfrentó a este nuevo enemigo, tratando de ser valiente, al igual que su ídolo.
El Yondaime Okage debe haber sido al enfrentarse al Kyuubi no Kitsune. Sabiendo que esperar sería una mala idea, Naruto se apresuró hacia adelante, luego, cuando estuvo lo suficientemente cerca, arrojó el martillo, sorprendiendo a la cosa con la que estaba peleando, ya que claramente no esperaba que el joven hiciera tal táctica, atrapando al monstruo justo en la nariz. Retrocedió, agarrando el hueso roto y el cartílago aplastado por el dolor, algo aturdido y muy enojado. Recogiendo el martillo de nuevo cuando se acercó a la cosa con la que estaba peleando, Naruto usó el martillo para romper las rótulas de la cosa y cuando golpeó el suelo, comenzó a golpear a la criatura en la cabeza, tratando de lastimarla, tal vez matarla. Pero lo agarró del brazo y lo partió como una rama seca, luego agarró el martillo y, de alguna manera, parándose como si hubiera sido curado rápidamente y sonriendo malévolamente, la bestia comenzó a golpearlo salvajemente en la cabeza con él. Naruto, gritó, liberando tanto al niño como al martillo, que Naruto recogió y balanceó con todas sus fuerzas, primero aplastando las manos de la criatura y luego volteándola y aplastando la hoja redondeada en el lugar con el que chocó su rodilla hace unos momentos. La criatura gritó con más fuerza ante eso, golpeando a Naruto y enviando el martillo roncando calle abajo y, para sorpresa de Naruto, los dedos de la criatura se dispararon y se estiraron en hojas largas, flexibles y delgadas y rompieron el arma improvisada en pedazos. Luego miró asesinamente a Ima cuando Naruto miró rápidamente a su alrededor y vio que todavía había algunas personas mal escondidas en el área. Se puso de pie y le dio la espalda a la criatura antes de agacharse y tirar de sus pantalones y calzoncillos hacia abajo, exponiendo su trasero desnudo al monstruo mientras también se lo quitaba antes de subirse los pantalones y salir corriendo. Su significado era claro: ven y tómame. El monstruo gruñó y corrió tras él, lanzó un desafío y lo aceptó, pero se sorprendió cuando no pudo atrapar al pequeño bastardo que pretendía matar solo por principio, al diablo con que se comiera las entrañas. Ahora, ese monstruo lo estaba persiguiendo. Y lo había sido durante la última hora y media. Lanzándose, el monstruo abordó a Naruto y lo inmovilizó contra el suelo, luego hundió sus colmillos profundamente en su hombro derecho. Naruto aulló. Al ver una piedra afilada, la recogió y la clavó en el ojo del monstruo, sacándolo. El monstruo lo soltó mientras bramaba de dolor y él aprovechó la abertura y corrió. La cosa continuó persiguiéndolo hasta un valle rodeado de montañas por todos lados con un estanque de montaña. Siguió corriendo, agradecido de que al menos era rápido y tenía mucha resistencia. Naruto se detuvo en una amplia formación de arenisca que se curvaba en el suelo como una gran colina y estaba salpicada de cuevas de diferentes tamaños, trepó por ella y se dirigió a una que, se alegró de ver, no se podía ver desde el exterior. Suelo. Tenía que confesar que la caverna era un buen lugar para descansar, tenía unos buenos 100 pies de largo y más de 20 pies de ancho, pero tenía una pequeña abertura que la protegía del mal tiempo y las miradas indiscretas. La oscuridad se tragó el otro extremo del interior de la cueva, aferrándose a las paredes como esteras de suave lana negra. Suspirando, el chico se sintió aliviado. Estaba a salvo aquí. Fue entonces cuando escuchó una risa oscura detrás de él y Naruto se dio la vuelta, su rostro perdió el color como la cosa que lo perseguía. Naruto retrocedió hasta que su cuerpo se conectó con arenisca dura y fría. El monstruo casi bailando el vals con el paso lento y seguro de sí mismo de un depredador que se enfrentaba a una presa que ambos sabían que no tenía escapatoria, miró al rubio con su ojo bueno mientras que el que Naruto le había arrancado estaba cerrado, hinchado y ensangrentado. La criatura lamió sus colmillos, librándolos del líquido carmesí que daba vida, que había salido del hombro del niño. Mientras lo hacía, los ojos de Naruto se agrandaron al darse cuenta de cómo lo habían encontrado. Su hombro herido. Sangre, esta cosa podía oler su sangre. Mientras temblaba, Naruto escuchó otra voz, esta la podía entender. Y venía de dentro de su propia mente. Oh, déjame encargarme de esto, será mejor que me lo agradezcas, aunque si me gusta destrozar las cosas, eres aún más inútil de lo que pensé antes de estar atrapado aquí. Dijo con exasperación antes de que Naruto sintiera algo caliente correr a través de su red de Chatora, como él la llamaba, y lo recordó vagamente antes de que el ardor pareciera apoderarse de sus pensamientos y apretarlos con tanta fuerza que sintió que parecían cerrarse. Sin embargo, todavía estaba despierto, como una especie de sonambulismo invertido, si tuviera que describirlo. Lo que sucedió después, el chico rubio no estaba seguro, pero cuando el fuego se desvaneció de él, su cuerpo tenía una sensación de ardor y de repente se sintió feliz por lo que finalmente eran buenas noticias. Su hombro de alguna manera se curó. Entonces vio algo que hizo añicos su buen humor. No.
El monstruo que lo perseguía ahora estaba por todas las paredes y el suelo de la cueva. Naruto debería haberse sentido feliz de estar a salvo, pero tal como estaba aún más asustado. ¿Qué había sido esa voz en su cabeza? ¿Qué era ese ardor que había sentido? ¿Por qué no podía recordar nada? ¿Qué pasó para matar a esta cosa? ¿Y qué le estaba pasando? Él no entendió. No entendía, así que recurrió a la única emoción que los humanos siempre sentían cuando se enfrentaban a algo desconocido. Él tenía miedo, tratando de estrujar su mente en busca de una posible respuesta a lo que le estaba pasando. Recordó cómo lo trataron en Konoha. La forma en que los aldeanos siempre le daban una mirada tan fea y gélida, cómo todos lo evitaban, cómo todos parecían saber algo que él no sabía sobre sí mismo, cómo siempre lo llamaban un bicho raro, un monstruo, un asesino y un demonio. Okami-sama. Era eso lo que le estaba pasando. ¿Que él era igual a esta cosa, un monstruo corriendo con la apariencia de un humano? La idea provocó un sollozo desgarrador que hizo que el niño se sintiera horrorizado y roto por dentro. Se deslizó por la parte trasera de la cueva y se acurrucó en posición fetal, temblando y encogiéndose de miedo con la cabeza enterrada entre los brazos y se mecía hacia adelante y hacia atrás. No es un monstruo, no es un monstruo, no es un monstruo, no es un monstruo, gimió, repitiéndolo como un mantra, tratando de asegurarse de su propia humanidad. Fue expulsado de sus pensamientos cuando su estómago gruñó, el hambre y el cansancio finalmente lo alcanzaron. Mirando a la criatura muerta, su hambre se sintió peor de repente. Carne. Naruto negó con la cabeza y retrocedió ante los pedazos sangrientos, horrorizado ante el simple pensamiento. Sin embargo, el niño sintió que su estómago gruñía más fuerte y estaba demasiado exhausto y angustiado para salir de la cueva y no sabía sobre buscar comida o lo que era o no era seguro comer en el desierto, nunca se lo habían enseñado. En la academia de vuelta a casa. Sin elección. No quiero hacer esto, me muero de hambre y no puedo comprar comida, no quiero robar, está mal, tanta hambre, gimió con una mueca mientras temblaba todo, su mano cerrándose alrededor de un bulto del tamaño de un jamón del cadáver del monstruo. Tragando y cerrando los ojos con fuerza, se lo llevó a la boca y lo mordió. El bocado inicial fue el peor. Se atascó en su garganta y el sabor metálico y viscoso de la sangre amenazó con enfermarlo mientras le llenaba la boca y le bajaba por la barbilla. De hecho, estaba contento de que la carne no tuviera sabor mientras mantenía los ojos cerrados y trataba de olvidar lo que estaba comiendo mientras arrancaba tiras de carne con los dientes, masticaba y tragaba para que la carne se deslizara por su garganta y se sentara como una piedra en la boca de su estómago. Después de comer hasta saciarse de la carne cruda del cadáver del monstruo, se rebeló consigo mismo y la idea de que tendría que adquirir un gusto por la carne de estos monstruos a menos que aprendiera a cazar, ya que perseguían a las personas y vendrían a él. Lo quisiera o no, se acurrucó en medio del charco de sangre púrpura oscura sobre el duro suelo de piedra. El niño de 7 años gimió, deseando ser un ninja para poder saber cómo luchar contra los monstruos, deseando que el viejo estuviera allí para protegerlo, y más que nada, deseando estar de vuelta en casa. Konoha. Claro, no era muy querido allí, pero al menos podía saber lo que estaba pasando y saber que estaba a salvo allí. Con lágrimas corriendo por su rostro, el niño bigotudo se preguntó qué había hecho tan mal como para merecer esto. Siendo enviado a un lugar que no podía entender, el idioma y las letras no tenían sentido, ni siquiera sería capaz de conseguir comida sin recurrir al robo haciendo un buitre de sí mismo y alimentándose de carroña como esta, la tierra estaba completamente extraño y la gente lo evitaba porque lo encontraban extraño y permitían que sus supersticiones los gobernaran, y había monstruos que querían comérselo vivo sin más motivo que porque sí. Todo lo que había querido hacer era ayudar a esa señora Uchiha, eso estaba tan mal. ¿Por qué fue castigado de esta manera haciéndolo pasar por todo esto por querer ser bueno y hacer lo correcto? No fue justo. Seguro que su vida en Konoha había estado lejos de ser perfecta, pero al menos, era mejor que aquí. En casa, sabía que había personas que le importaban y que podía dar a conocer sus deseos y necesidades, en casa al menos tenía sueños para darle a su vida un sentido de dirección. Aquí, donde quiera que estuviera este lugar, no tenía absolutamente nada. Él no era nada. Solo una curiosidad fuera de lugar que ni siquiera debería serlo, algo de menos valor que una mota de polvo. Pero sobreviviría. Necesitaba hacerlo. Hasta que supiera sobre este lugar o encontrara un camino a casa, todo lo que podía hacer era sobrevivir. Con tales pensamientos agobiando su corazón, Naruto lloró hasta quedarse dormido. Capítulo 3.
N/A. Esto es solo un pequeño relleno para ver el estado de ánimo de los siguientes capítulos y también mostrar lo que está sucediendo en Konoha. Irene frunció el ceño. Maldición. 20 Yoma viajando en manada. Debería haberlo sentido. Maldita sea esa mortaja Yoki bloqueando sus sentidos. ¿Cuándo se disiparía? Todos los Yoma le gruñeron y le rugieron mientras la rodeaban como mozos de cuadra que trabajan para capturar un caballo desbocado mientras Irene se burlaba de las bestias. Ella no tenía tiempo para esto. Su respiración era tranquila, los latidos de su corazón eran uniformes y lentos. Irene era consciente de las reacciones de su cuerpo ante el peligro, consciente y en control. El número 2 levantó la espada de doble filo que llevaba consigo. Tan pronto como lo hizo, un tercio de los Yoma se abalanzó sobre ella desde todas las direcciones. En un instante, cada uno de los Yoma se convirtió en nada más que trozos de carne y sangre, mientras que Irene se quedó quieta como si nada hubiera pasado mientras chorros de sangre pasaban a su lado, algo que repelía los líquidos de los cuerpos para que ni una sola gota de sangre cayera sobre ella. De matar al Yoma a quemarropa. La razón de su apodo era ideal para situaciones en las que estaba rodeada de múltiples oponentes como este. Dios, amaba su técnica Kicksword. El Yoma restante que se había contenido de repente sintió que pasar a la ofensiva era lo mejor. El tiempo pareció ralentizarse, estirarse. Irene giró hacia el punto, giró alrededor del exterior y chasqueó las manos horizontalmente a la altura del pecho. La hoja de su claymore atravesó la carne y el hueso tan fácilmente como el agua, enviando la extremidad al suelo. Irene luego se dejó caer sobre su rodilla izquierda cuando, directamente detrás de ella, las puntas de lanza de otro de los dedos de sus enemigos silbaron sobre su cabeza, casi sin tocar las puntas de su largo cabello. Sin mirar, guiada por sus instintos de combate y entrenamiento, empujó hacia atrás con su espada, luego hacia adelante mientras la hacía girar de un agarre inverso a uno hacia adelante, 1, 1, 2. Ensartando un Yoma en su pecho y partiendo uno frente a él. Ella abierta desde la ingle hasta la barbilla. Aprovechando el impulso, Irene se zambulló sobre el Yoma que se derrumbaba delante de ella, fluyendo suavemente en un giro de hombros. Ella subió haciendo girar su claymore sobre su cabeza, girando sobre su cabeza como una hélice, cortando en pedazos aún más a las bestias con las que se enfrentaba mientras intentaban abalanzarse sobre ella desde arriba. Incluso mientras hacía el movimiento, parte de ella estaba monitoreando el estado de su cuerpo. Su respiración era lenta y regular, su pulso elevado por no más de 2 o 3 latidos por minuto de su ritmo de descanso. Irene giró sobre su pie derecho y disparó su pierna izquierda en una poderosa patada lateral, golpeando su bota de acero en el pecho de otro Yoma, deteniéndolo en seco y aplastando su esternón y fragmentos del hueso volaron de la espalda de la criatura por la fuerza del golpe. Explotar. Se puso en cuclillas, giró su espada como una guadaña, y golpeó limpiamente a otro Yoma en las rodillas y lo balanceó hacia arriba en diagonal, partiéndolo en dos desde la cadera hasta el hombro. Irene volvió a torcerse a sí misma y a su arma. Levantó la hoja entre los muslos de otro Yoma, con fuerza, usando los músculos de sus piernas para aumentar el golpe mientras se elevaba de la posición en cuclillas a la posición de pie. La fuerza de su golpe partió en dos al Yoma desde la entrepierna hasta la parte superior de la cabeza. Hubo un golpe húmedo cuando la criatura se partió en dos mitades. El olor acre de la sangre se apoderó de Irene. Ni siquiera se había dado cuenta de que había matado al resto, había sido tan rápido. Irene se permitió un movimiento de los labios. Dobló las rodillas, manteniendo los ojos en el Yoma mientras envainaba su arma y se colocaba en una postura defensiva baja, inclinada hacia el Yoma a 45 grados, con el pie izquierdo hacia adelante. Observó mientras el cansado Yoma avanzaba hacia ella. Sostuvo una mano abierta en alto, junto a la oreja, la otra junto a la cadera, luego invirtió las posiciones, observando. Espera. El Yoma avanzó medio paso. Irene movió su brazo izquierdo lejos de su cuerpo, exponiendo su costado a un empuje de los dedos penetrantes y extendidos del Yoma cuando vio la abertura y se movió, rápido, muy rápido. Irene enganchó su pie izquierdo alrededor de la parte posterior del tobillo del Yoma y tiró mientras pateaba con fuerza el muslo de la bestia con el otro. El Yoma cayó hacia atrás, incapaz de mantener el equilibrio, golpeó el suelo e Irene saltó, hizo una voltereta frontal y cayó con ambos tacones de botas de metal clavados en la cabeza del Yoma. El cráneo crujió y colapsó hacia adentro. Con sus enemigos muertos, Irene se puso de pie y exhaló, relajó su postura y asintió mientras se alejaba de los restos del Yoma y golpeaba el suelo con los dedos de sus escarpines para desalojar la sangre del metal que alguna vez fue brillante.
Su ritmo cardíaco se había acelerado quizás 5 latidos por encima de lo normal como máximo. Había un leve brillo de transpiración en su frente. Por lo demás, su piel estaba seca. Tal vez habían transcurrido 60 segundos de principio a fin. Irene frunció el ceño ligeramente. No es su mejor marca personal, de ninguna manera. 20 contra 1 y ni siquiera la habían tocado. Después de todo, había una buena razón por la que solo era superada por Teresa. Al ver que algo se acercaba a ella, vio que era un carro con un hombre y una niña en él. Irene asumió que era su hija. Claramente, el Yoma que acababa de matar había estado esperando para tenderles una emboscada. Aún así, 2 personas y 20 Yomas. De ninguna manera eso funcionaría. El Yoma debe haber sido lo suficientemente asustadizo como para comenzar a cazar en manadas si estuvieran actuando así. Lo que fuera que Irene estaba rastreando, tenía que encontrarlo primero. Las consecuencias de lo que sucedería de otra manera eran poco menos que apocalípticas en su mente. Caminando hacia la carreta mientras los caballos se asustaban del olor a sangre, Irene llamó al hombre. Bastante arriesgado viajar por estos lugares. Ella dijo, volviéndose hacia quien había hablado. El hombre tardó menos de un segundo en darse cuenta de que la persona era una mujer, luego notó el cabello pálido, casi incoloro, y los ojos plateados. El hombre palideció al instante. Un Claymore. Al ver su expresión, Irene luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. Cálmate, tengo prohibido matar humanos. Estaba de paso y fui tras el Yoma. Eso es todo. El hombre tragó saliva. Nos vamos a Rabona. Mi hija Alana insiste en eso. Para agradecer a Dios por enviar al Serafín a rescatarnos de un grupo de Yomas hace unos días cuando estábamos en Mucha. Dijo el hombre, desconcertado por el Claymore. ¿Serap? ¿Como en un serapim, los ángulos de 6 alas? Dijo la mujer de cabello plateado. Oh alegría, superstición religiosa. La niña asintió. Estaba tratando de ver por qué su padre le tenía tanto miedo a esta bella dama. Había oído hablar de Claymores, pero esta era la primera vez que conocía a uno. Sí. Ardiendo con poder, cayó directamente del cielo y nos salvó en la región sur. Él también era tan fuerte. En realidad, Irene dijo, arqueando una ceja, ahora esto de repente era mucho más interesante. El yoki al que fue enviada había aparecido hace unos días en la región sur. Parecía que había encontrado una posible pista. El hombre tragó saliva y asintió. Incluso si ella le hubiera dicho que simplemente estaba cumpliendo con su deber de matar a los Yomas y que no tenía intenciones de dañar a los humanos, los Claymores seguían siendo medio monstruos. ¿Dónde estabas, exactamente? Irene preguntó. Me enviaron para evitar que los Yomas más mortíferos encontraran a este serafín. No hay forma de que los más evolucionados permitan que exista un poder mayor que el suyo a menos que lo controlen. Estoy dispuesto a evitar eso. Ella dijo. Si bien no era una creyente, seguirle el juego para alcanzar sus objetivos era algo con lo que no tenía reparos. La chica habló. Lo último que escuchamos, el que coincidía con la descripción del Serap, estaba en Lautret, en algún lugar al sureste de Doga. Irene asintió y se alejó, provocando que el hombre, ante la confusión de su hija, soltara un suspiro. Aliviado de que el desconcertante Claymore se hubiera ido. Al sureste de Doga, a bastante distancia, incluso si ella ya estaba en la región sur en este momento. Aún así, nada que ella no pudiera manejar. Sería más rápido con un caballo, pero los animales no podían cumplir con las demandas de los deberes de un guerrero, y la necesidad constante de detenerse para dejar que los animales durmieran, comieran y bebieran era un inconveniente que los guerreros de la organización no podían permitirse. Pero llamar al ser que era por un serafín, sacudió la cabeza. Yoki, como el tipo que tenía este supuesto ser del cielo, era energía demoníaca, pero el que tenía una energía demoníaca tan potente era visto como el segundo ser más alto en el ranking celestial, superado solo por Dios. Era casi ridículo. Aún así, necesitaría ver a este supuesto serafín por sí misma, y ahora tenía dirección, incluso si era un área amplia. Girando hacia el oeste, Irene corrió. No sabía con quién o qué iba a tener que lidiar y primero necesitaba encontrar a este serafín. Todavía no se había encontrado con los ex número 1, y no sabía si eso era bueno o malo. ¿Qué estaban haciendo? Entonces todos estamos de acuerdo. Esto es temporal, y es solo para asegurar que el poder no caiga en manos de la organización. Una voz masculina le dijo a quien estaba en la cámara con él. Los otros dos asintieron. Aborrezco la idea de trabajar con ustedes dos. ¿Cómo fue que me convenciste de esto? Espetó uno de ellos. Ni siquiera puedes tolerar a los Yoma normales, experimento fallido antisocial del sur.
Una voz infantil chirrió burlonamente. No me llames así. No soy un fracaso. La otra figura gritó, Suyoki llameando. La figura masculina suspiró. Suficiente, ustedes dos. Tenemos suficiente de qué preocuparnos sin estar en la garganta del otro. La organización va a estar en un alboroto aún mayor cuando se enteren de que los tres unimos fuerzas, no hay necesidad de hacer nada. Su ya difícil situación es más fácil si se matan unos a otros. Los otros dos se volvieron hacia él y asintieron, uno todavía con el ceño fruncido, el otro con una expresión traviesa en el rostro. Muy bien, pero no se equivoquen. Esta alianza es solo temporal, espetó el deslumbrante. El infantil soltó una risita. Sabemos, pero tienes que confesar. Esta es la primera vez y realmente pasará a la historia como algo que la organización odiará absolutamente. Los tres como un frente unificado. Ah. Juro que ya puedo olerlo cuando remito, y esos perritos falderos guerreros de la organización se orinarán una vez que se enteren de esto. Muy cierto, algo como esto nunca había sucedido antes y dudo que vuelva a suceder. El macho dijo, ahora, vámonos. Tenemos el poder de silenciarnos o apagarnos. Los otros dos asintieron. Al salir de la antigua instalación de investigación abandonada y en ruinas de la organización que había servido como sala de reuniones improvisada, el trío de seres con apariencia humana salió a la luz y expuso sus identidades mientras partían en busca del poder que los había despertado. Tomar tal acción como para aliarse entre sí, algo que incluso ellos encontraron impactante. Luciela del sur, Riful del oeste e Islay del norte. Los tres avisalones estaban unidos y en la casa. Omake de vuelta en Konoha. ¿Qué? El grito del Sandai me resonó desde la torre Okage. Dentro de la oficina, altamente sellada para no permitir escuchas, estaban Sarutobi Hiruzen, Uchiha Itachi, junto con Shimura Dance, Mitokado Omura y Utatane Koharu. Itachi suspiró, dije que lo deformé en otro lugar con un ninjutsu Hikan. ¿Qué más podía hacer? Mi clan muerto y Naruto usando el chakra del Kibi, el resultado habría sido culparlo. Tenía que hacer para evitar que el pueblo lo martirizara en el altar de su propio odio por el zorro. El líder de Nere sopló el destino de un mero niño insignificante no tiene importancia alguna. Al menos de esta manera, el intento de Uchiha de un golpe de estado nunca puede suceder. No puedes negar los resultados inmediatos de este curso de acción. Sí, y gracias a tus métodos belicistas de mano dura, Konoha ha perdido el Kibi Hinchibiki, mientras que nuestros enemigos todavía tienen el suyo. Esos son los resultados inmediatos de los que tus métodos y tácticas te hacen presumir tanto. Itachi siseó cuando un mal sabor entró en su boca y lo dejó sintiendo la necesidad de tomar un galón de lejía y una lijadora en su lengua por referirse a Naruto así. Por todos y cada uno de los Kami y Akuma que alguna vez existieron, Itachi realmente detestaba esta abominación en forma humana. Si tan solo tuviera suficiente chakra para ese Jutsu Amaterasu, del que había oído hablar de ese hombre enmascarado con el que se había encontrado, que afirmaba ser su antepasado Madara después de obtener el Mangekyo Sharingan y reducir al déspota bastardo a cenizas. Al diablo con el daño que provino de empujar tanto chakra a través de su nervio óptico a la vez. En ese momento, el ojo visible de Dance se abrió y de repente pareció entrar en pánico. ¿Qué estás esperando, Itachi? Renueva el jutsu y tráelo de vuelta. No se puede encontrar que este pueblo carezca de una necesidad tan vital para nuestras capacidades militares. El Hokage y el Uchiha compartieron una mirada, supongo que él solo se preocuparía por Naruto desde una perspectiva militar y no como una persona, ambos pensaron, disgustados. Claramente eres tan tonto como sanguinario. Solo expliqué por qué. Como resultado de tus métodos en términos de soluciones, estaba tan furioso que intentó usar el poder del Kibi mientras estaba en casa de mi familia, compuesto para intentar matarme. Mi clan estaba muerto y su uso del chakra del Kibi mientras estaba allí habría causado su posición y habría sido culpado por la masacre de Uchiha. Así que para evitar que la aldea lo martirizara en el altar de su propio odio por el zorro y permitiendo que el Kibi se liberara de su cadáver y terminara lo que comenzó hace 7 años cuando casi destruyó Konoha, tuve que usar un Hikan Ninjutsu para transportarlo a otra realidad por el bien de prevenir eso. Acabas de decir eso. Tú fuiste quien impulsó el genocidio en lugar de la sutileza, como tal, ya que esta era tu metodología, la responsabilidad de cualquier desgracia que le suceda a Konoha recae sobre tus hombros, Dance. Fallaste en considerar todas y cada una de las posibilidades, incluida esta, y ahora es demasiado tarde. Sarutobi dijo sombríamente. Le diste a nuestros enemigos esta oportunidad y, como resultado, condenaste a este pueblo que afirmas que todas tus acciones están dirigidas a preservar.
Si bien podía entender hasta cierto punto algunas de las razones de Dance, Hiruzen aborrecía sus acciones y las de los seguidores de Dance junto con el hecho de que el hombre que una vez fue su amigo permitiría pérdidas masivas para la población de Konoha y sus puntos de vista eran una parodia retorcida del ideal de Konoha, y a pesar de su aparente disposición a morir para defender a Konoha, el propio Dance temía a la muerte, creyendo que debía vivir para ayudar al mundo a acostumbrarse a sus ideas, lo que lo convertía en un hipócrita en su propia creencia y que la gran mayoría de sus acciones contribuyeron a la formulación de muchos enemigos que Konoha ni quería ni necesitaba. Dance frunció el ceño y se dio la vuelta, saliendo de la oficina. Necesitaba rectificar esto de alguna manera. Malditos engendros de Minato y Kusina. Ahora que lo pienso, ese pueblo menor, Takigakure, sí tenía el Nanabino Kabutomushi, pero su Jinchuriki no vivía necesariamente dentro del pueblo, y la tenía más como un perro guardián en el área del bosque que los rodeaba. Con eso se podría trabajar. Después de todo, para eso estaba B. Incluso si fuera una rama oficialmente disuelta de la subdivisión de entrenamiento Anbu de Konohagakure. Hiruzen era un tonto. Simplemente no se podía confiar en que fuera ingenuo, demasiado pasivo. Lo hizo débil. Lo sabía desde el momento en que envió a varios miembros de Root a asesinar a Hiruzen con la creencia de que el tercer Hokage había perdido la capacidad de liderar efectivamente la aldea. Sin embargo, Hiruzen pronto se acercó a Dance, quien reveló que Kakashi le informó sobre el intento de asesinato. Como Dance temía por su vida sabiendo que sería ejecutado por esta traición, Hiruzen decidió con calma perdonar a Dance. El tonto. El cobarde. Capítulo 4. Naruto hizo una pausa. Se había estado bañando y lavando su ropa en el estanque de la montaña junto a la formación de arenisca que se había convertido en su hogar improvisado en los últimos días. Su atuendo consistía en un par de calzoncillos con estampado de ranas, una camiseta blanca que tenía un símbolo de fuego. En el frente, un par de pantalones cortos, sandalias shinobi y un par de gafas verdes que usaba en la frente. Olfateó, inhalando aire profundamente como si pudiera oler el aroma de los eventos en el viento. ¿Qué era este sentimiento? Poniéndose su ropa secada al sol, el niño cuando sube a su cueva en la parte superior. ¿Qué le molestaba? Era casi como una tormenta. Irene se detuvo cuando entró en un valle rodeado de montañas por todos lados con un estanque de montaña. El lugar parecía tranquilo, pero tan pronto como olfateó el aire, se congeló. El olor de la sangre. Algo por aquí apestaba a eso. Seguirlo era probablemente una mala idea, probablemente una trampa. Después de todo, aparte del olor a sangre, esta área parecía completamente desprovista de cualquier yoma. Espera, esta área no tenía ningún yoma en absoluto, eso no sucedió simplemente. Recordando que el Serap estaba en esta región si su información era correcta. Si ese fuera el caso, entonces tendría sentido. Seguramente un ser santo carecería de la capacidad de tolerar yoma. Ella estaba cerca. Tenía que ser. Corriendo ahora, siguiendo el rastro, patinó hasta detenerse en una amplia formación de arenisca que se curvaba en el suelo como una gran colina y estaba salpicada de cuevas de diferentes tamaños, en general, un buen lugar para esconderse si no lo hacías. No quiero ser encontrado. Esto podría ser. Desenvainando su espada, miró dentro de una de las cuevas, solo para dejarla caer rápidamente y sin ceremonias. Irene se congeló, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? Ella estaba asombrada. Ella fue rechazada. Pero más que nada, estaba intrigada. Revisando el resto de las cuevas, encontró más de lo mismo. Docenas de ellos. Tal vez 100 en total. Huesos. Cada uno de ellos fue mordisqueado, ella podía ver las marcas de mordidas, y la mayoría habían sido abiertos para extraer la médula, y a juzgar por el brillo púrpura oscuro de las paredes y los pisos de las cuevas, tampoco eran humanos. ¿Qué es esto? ¿Huesos de yoma? Inconcebible. ¿Qué criatura caza y se alimenta de yoma? Algo se había estado aprovechando del hecho de que los yomas ahora estaban cazando en manada y habían estado convirtiendo a los cazadores en presas. ¿Estaba su objetivo haciendo esto? ¿Quién o qué era este Serap de todos modos? Recogiendo su espada y envainándola, se preguntó si su objetivo estaba aquí antes de comenzar a escalar la piedra arenisca y notar una cueva más que se había perdido. Irene levantó una ceja, algún lugar que no se podía ver desde el suelo y los que la gente podía ver estaban llenos de restos de criaturas muertas, y ya sea intencionalmente o no, el efecto fisiológico mantendría alejado a cualquiera.
especialmente Yoma. Así que por eso estaban haciendo cosas como cazar en pactos, seguridad en números, sentían la necesidad de seguridad. Irene lo habría encontrado divertido, y como guerrera que cazaba Yomas, incluso el ser almirante había causado que las criaturas que, si se pudiera creer, existieran desde hace mucho tiempo y se aprovecharan de los humanos como los depredadores finales, se cambiaron para tomar acción. En nombre de tener una sensación de seguridad y la necesidad de autoconservación, simplemente llegando y reforzándola con sus acciones, si lo que había encontrado no fuera tan inquietante. Levantándose y entrando en la cueva superior, recibió otra sorpresa. Ella miró, sorprendida. Como si esto no pudiera ser más extraño, un niño estaba allí, acurrucado y durmiendo. Se frotó los ojos y parpadeó para quitarles el sueño, luego la miró confundido. Anata Gadaredeau, dijo, e Irene levantó las cejas. ¿Eh? Cualquiera que fuera el idioma que estaba hablando, este era absolutamente extraño para ella en todos los aspectos. ¿Quién eres? No entiendo lo que me estás diciendo, dijo, solo para obtener una mirada que estaba tan confundida como ella se sentía. Él tampoco la entendía. Los dos se miraron al principio y ella tuvo una idea y se señaló a sí misma y dijo una sola palabra que él logró entender, asegurándose de hablar lenta, clara y deliberadamente para que no hubiera errores. Irene. Pareció confundido por un segundo y luego se dio cuenta de que, dado que ella se estaba señalando a sí misma cuando dijo la palabra, eso debe significar que lo que dijo era en realidad su nombre y que al menos podía entender esa palabra. Él asintió, mostrándole que entendía. Irene. Él la repitió lentamente, como si intentara pronunciar la palabra con la lengua y luego le sonrió para mostrarle que entendía algo en ese momento. Y como sería de mala educación no presentarse a su vez, decidió señalarse a sí mismo y decir su nombre. Naruto. Irene enarcó una ceja. ¿Su nombre era Naruto? Extraño. Ella no conocía esa palabra, padres extraños, supuso. Después de todo, uno no podía elegir su propio nombre. Bueno, necesitaba averiguar si él sabía algo, usar un idioma extranjero que nadie más hablaba como un código era simple, pero brillante y si él estaba aquí, podría haber visto su objetivo. Y ella no podía dejarlo aquí de todos modos. Un niño humano atrapado en el fuego cruzado de una misión como esta, no iba a suceder. Ella se agachó, lo agarró por el brazo y tiró de él para que se pusiera de pie. Parecía nervioso como ella. Si bien ella, o cualquier guerrero de la organización, para el caso, era ciertamente horrible en las interacciones sociales, y mucho menos en el trato con los niños, incluso sin una barrera del idioma que superar, Irene le dio a Naruto la mejor sonrisa tranquilizadora que pudo reunir. Pareció relajarse un poco, al menos un poco mientras ella lo conducía afuera. Pero tan pronto como llegaron al suelo, encontraron a alguien esperando para recibirlos. Una mujer joven de unos 20 años. Tenía el pelo largo que usa en coletas a cada lado de la cabeza. Llevaba un vestido largo con muchos volantes. Irene comenzó a decir, solo para ser interrumpida cuando el poder surgió a su alrededor y el cuerpo de la niña cambió y se distorsionó hasta que se transformó en un gran humanoide con patas traseras felinas, una cabeza de gato con dos mandíbulas abiertas, una encima de la otra, ojos dorados de gato, placas dentadas y huesudas en la espalda, muslos y codos y dos colas largas y musculosas. Luciela del Sur. Dijo el antiguo ser humano con una risa. Irene se puso tensa. Esto fue malo. ¿Pero qué estaba haciendo ella en Lautrec? Lástima que te encontré cuando estabas en el sur, Claymore. Solo hay una persona a la que permito entrar en mis tierras con inmunidad, y tú no eres Rafaela. Con ese yoki misterioso que sigue asfixiando todo con su presencia, no puedo sentir al yoki auras, así que cuando encontré un Claymore en mi territorio, supuse que estábamos buscando lo mismo, y tú me llevarías a eso. El monstruoso ex guerrero le dirigió una mirada al chico rubio. Tengo que decir que estoy decepcionado. Al ponerse frente a Naruto y sacar su espada, los ojos de Irene se volvieron dorados y sus pupilas se abrieron en rendijas verticales. Naruto, quédate detrás de mí. Ella instruyó. Si bien no entendió sus palabras, entendió su significado. ¿Suicidio? Qué lindo, dime, ¿cuál es tu rango? Si tienes la intención de suicidarte tratando de pelear conmigo, necesito saber cuánto debo contener para no desperdiciar energía. Dijo el antiguo guerrero parecido a un gato. Soy el número 2. Dijo la bestia, luego se dobló, riendo como si de repente hubiera perdido la cabeza. ¿Qué es tan gracioso?
exigió Irene, solo para que una brisa la pasara repentinamente y su adversario apareciera 5 pies detrás de ella, y cuando Irene se dio la vuelta, de repente cayó de rodillas, agarrándose el estómago mientras una serie de cortes largos, profundos e irregulares aparecían en él y ella tosió sangre. Ni siquiera había visto moverse a Luciela. Jajaja. Eres demasiado arrogante, pequeño Claymore. Por eso me estaba riendo. Pero entonces, este es el problema con el sistema de clasificación numérica. La mayoría de los Claymore asumen que, dado que su número es una indicación, son más fuertes de lo que realmente son. El rango y la habilidad son dos cosas diferentes. Los números y los símbolos no importan aquí en el mundo real. Irene. Anata Wada Ijunesuka. Naruto parecía horrorizado cuando, dentro de su mente, de repente estaba en un lugar diferente, en un momento diferente, con una mujer diferente y enfrentándose a un monstruo diferente. El compuesto del clan Uchiha con Mikoto e Itachi. ¡No! No esa pesadilla. No otra vez. Con un grito desgarrado, el niño de 7 años se abalanzó sobre el monstruo de frente. Seguido casi de inmediato por algo que lo apretaba con fuerza alrededor de su garganta levantándolo del suelo. Levantando las manos instintivamente, intentó en vano sacar el grueso apéndice de alrededor de su garganta, solo para que una punzada de dolor irradiara desde su estómago e interrumpiera sus esfuerzos. Valiente mocoso, estúpido, pero crédito por las agallas, te daré eso. Un chorro como tú atacando a Abyssal One de frente, solo y desarmado, hablando de agallas, me sentiré hambriento más tarde, así que quédate a un lado como un buen chico mientras mato a este Claymore. Dijo ella, finalmente liberando la garganta del chico ahora implicado y lo arrojó de su miembro y él se estrelló contra un árbol, de espaldas, con la fuerza suficiente para derribarlo. Mientras lamía la sangre de su mano, Luciela notó distraídamente que el niño todavía estaba vivo, herido y agarrándose la herida mientras trataba de no desmayarse, pero vivo de todos modos, e intentando ponerse de pie sin éxito. ¡Qué divertido! Kono Yarou, Bakeneko teme. Escupió, mirándola lo mejor que pudo. No tenía ni idea de lo que eso significaba, pero tuvo la clara impresión de que él la insultaba. Naruto trató de levantarse, ponerse de pie, luchar. Podía decir que este monstruo gato era fuerte con solo mirarlo, pero tenía que proteger a Irene. No volvería a fallar. Ella no iba a morir. Mientras él pudiera hacer algo, ella no iba a morir. Tuvo arcadas y tosió sangre, mirando a la cosa que alguna vez había sido una niña, odiándola tanto a ella, como a sí mismo por ser tan débil. Frustrante, no es así, tu debilidad. Sin fuerza, no puedes proteger nada, y mucho menos a ti mismo o a los que están a tu vista. Esa es la única parte de la mentalidad de poder controlar todo de ese bastardo de Indra que reconozco o incluso empiezo a reconocer. E incluso entonces, eso es porque Asura señaló que necesitabas tener cosas que te importaran y querías ser fuerte para proteger primero para que necesitaras esa fuerza. Asura siempre tuvo más sentido común como ese. El poder reclamado viene en respuesta a una necesidad, no a un deseo. Esa voz otra vez. En cualquier otro momento, Naruto se habría sorprendido, pero ese gato se acercaba a Irene, sus garras se extendían centímetro a centímetro con cada paso. ¡No! Al ver lo que estaba a punto de suceder, Naruto sintió que una ira terrible lo invadía. Cerró los ojos y miró dentro a un lugar oscuro que siempre había estado allí. Si eso es cierto, entonces dame poder. Solo lo suficiente para salvarla. Gritó con sus pensamientos. Y hubo una respuesta, algo aterrador se movió. Sintió su poder fluir a través de él como fuego hecho. La voz retumbó y comenzó a reír. Luciela de repente se congeló al sentir una nueva aura demoníaca llenar el aire, este poder. El que los tres habían estado buscando. Se quedó boquiabierta cuando se dio la vuelta y vio de dónde venía y quedó completamente sorprendida. El chico. No, ¿cómo? Un niño. Uno que ni siquiera es un Claymore. Imposible. A medida que su energía se disparó, el chakra rojo inmediatamente se convirtió en la versión burbujeante del contorno completo del zorro con dos colas ondeando en el aire detrás de él y corrió hacia adelante, hundiendo sus colmillos en la cosa demoníaca que estaba frente a él, aullando cuando sintió que el poder del niño se inyectaba en ella desde sus colmillos, cuando el aura comenzó a gritar de agonía, cuando sintió que su cuerpo quemaba por el poder puro mientras lo sacudía y siseaba mientras miraba. Entonces notó algo en él. A juzgar por la forma en que mordía y se contraía de vez en cuando, y la forma en que sus ojos temblaban, este poder no era nada cómodo para él. Pero ningún Yoma o ser despierto debería ser incapaz de hacer frente a sus propios poderes, y la forma en que estaba actuando.
El felino Abyssal One se burló mientras se ponía de pie, mirando con odio al Naruto de 2 colas, todo ese poder y ningún control. Es patético. Eres poco más que una bestia rabiosa y sin sentido. Esto es decepcionante. Pensar que los 3 grandes despertados, los del abismo, se unieron por una cosa como tú. Te mataré por tal insulto. Al menos de esta manera, nunca podrás ser usado contra la Trinidad del Abismo, Urak. No puedo creer que dije eso. Maldita sea Riful y su infantilismo. Nombrando así a nuestra alianza. Irene gimió cuando abrió un ojo, tratando de enfocar a través del dolor. Una alianza. Volviéndose hacia la mujer caída, el gato frunció el ceño. Detesto repetirme, pero este niño emitía tanto poder que los 3 abisales unieron fuerzas para mantenerlo fuera de las garras de la organización. Al ver la repentina mirada de absoluto horror de Irene, el ser felino se echó a reír. Espera, me retracto. Disfrutaré repitiéndolo, solo para ver la expresión en tu rostro, tanto terror, tanta conmoción, tanta negación total en algún nacido muerto. Espero estar mintiendo, yo gusta. Un rugido y una onda de choque la lanzaron a un lado cuando la golpeó, mandándola a volar y chapoteando en el estanque, y se levantó farfullando y silbando. Era un gato después de todo. Odiaba mojarse. Maldito seas, chico. Ella gritó. Irene lo vio correr hacia adelante, una mano ahora con garras se arrastraba por el suelo y cortaba hacia arriba al ser despertado. Ella lo esquivó, pero lo que no esperaba era que la energía alrededor de su brazo fluyera después del golpe y se extendiera más allá. Para un ataque de seguimiento que se estrelló contra ella y la envió volando. ¿Qué? Irene dijo, luego recordó lo que Naruto había ganado como un alias. Se rió entre dientes cuando lo descubrió y centró su atención en la curación, mientras que ella era una guerrera ofensiva, su regeneración era decente y tenía el tiempo ocupado con la criatura del abismo. Ya veo, ahora entiendo. Esa aura roja de Yoki, se mueve junto con sus propias acciones. Si realmente pareció caer del cielo, entonces las orejas, las 2 colas, y el aura que forma los brazos y las garras podría confundirse fácilmente con las alas, ya que se alejaban y se arrastraban detrás de él de esa manera. Y como parece arder a su alrededor como el fuego, juntando todos los factores, y es por eso que fue llamado un Serap, cuando estaba usando este poder antes. Mientras Luciela salía del agua y se sacudía para secarse, se congeló cuando el repentino toque de metal en su cuello le impidió volver a acechar a Naruto para ver cuánto abuso podía soportar el cuerpo del joven antes de rendirse. Sus ojos se volvieron hacia la hoja plantada contra el costado de su cuello en su vena yugular, notando que el número 2 de la actual generación de guerreros, parecido a un elfo, era la fuente del ataque. Frunciendo el ceño a la molesta mosca, la criatura felina hizo aparecer una boca en el costado de su cuello y agarró la cuchilla entre sus dientes y la cortó verticalmente desde la cintura para arriba y quedó levemente impresionada cuando Claymore sostuvo su espada. Estúpida, se había concentrado tanto en la anormalidad que presentaba el niño, que le había dado tiempo al Claymore para que se regenerara. ¿Crees que realmente puedes lastimarme con algo como ese Claymore? Tú sabes mejor que eso. Callarse la boca. Irene espetó, luego se arrepintió al instante cuando dejó escapar una tos, expulsando sangre, y aún así miró al ser despertado. No escucho a los monstruos. La ex guerrera se burló y se dio la vuelta para que sus colas apartaran a Irene y luego la tiraron al suelo antes de pisotear brutalmente la caja torácica del número 2, sintiéndose recompensada por el sonido y la sensación de los huesos rotos. Las garras de su pie extendiéndose y hundiéndose profundamente en el cuerpo de la mujer. Dejó escapar un grito de dolor y se retorció en el suelo en consecuencia. Sus ojos se desvanecieron de dorado a plateado y sus pupilas se redondearon. El dolor era tan intenso que ni siquiera podía concentrar sus poderes de Yoki. No escuches a los monstruos, eso es gracioso considerando cómo es la organización y el hecho de que ser como yo existe por ellos. Si soy un monstruo, ¿en qué te convierte eso? Luciela presionó una mano con garras contra su propio pecho para enfatizar. Yo misma fui una guerrera de la organización una vez. Lo mismo que tú. Ambos somos monstruos. La diferencia es que, ya no soy uno de los perritos falderos de la organización. Donde voy, lo que hago, es para mí para decidir. Me pregunto, ¿puedes decir lo mismo sin que sean solo las palabras vacías que un ventrílocuo hace salir de la boca de un títere porque hacer lo que los demás te digan es todo lo que sabes? ¿Realmente, dónde está tu sentido de ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste algo por ti mismo? Utilizó sus propios ojos y cerebro para llegar a sus propias conclusiones por su propia voluntad. Puedo ser un monstruo, pero al menos no soy un dron sin sentido.
Mientras continuaba torturando a la mujer, apretando su pie contra ella, hubo otro pico abrupto de poder que hizo que los ojos de Luciela se iluminaran ante el aura del niño. Volviendo su atención hacia él, estaba fascinada de ver que Naruto comenzaba a derramar aún más chakra rojo. El rojo era tan profundo que comenzó a tomar tonos de negro y marrón. Se arremolinó en el suelo y el aire como una niebla densa antes de arremolinarse hacia Naruto encerrándolo en un orbe de chakra casi negro. Y de repente, sin previo aviso, el orbe estalló con tal fuerza que la liberación del poder desgarró y esparció todo a su alrededor como hojas en un huracán. Cuando Irene abrió los ojos, inspeccionó el área con algo similar al asombro, donde el polvo oscurecía la vista de Naruto parecía ser las profundidades de un lago seco durante mucho tiempo. El paisaje nunca volvería a ser el mismo. Cuando el polvo se asentó, Naruto se paró a 4 patas y 4 colas de chakra carmesí bailaron amenazadoramente detrás de él mientras el chakra salía de ellos como llamas y la energía como una piel roja sangre sobre la suya, sus ojos eran de un blanco puro y tenía un Glasgow con colmillos. Boca como una calabaza y orejas largas como las de un conejo. Así que hay niveles, él puede volverse aún más fuerte. Sin embargo, no es suficiente, con él reducido a nada más que una bestia ignorante. Pero sigue siendo muy intrigante. Luciela ronroneó, apartándose de Irene y golpeándola en el costado para sacarla del camino. La capa de chakra de Naruto comenzó a burbujear más intensamente y se volvió tan intensa que el suelo comenzó a derretirse bajo sus pies. ¿Tanto poder, y aún tienes más que no me has mostrado? Su sonrisa se volvió positivamente maliciosa cuando su propio cuerpo explotó con oleadas y oleadas de Yoki, G. Por mucho que odie a Iseli, parece que esta alianza que propuso entre nosotros, criaturas del abismo, estaba bien justificada. No podemos permitir que esto suceda. El niño gana el control del poder Yoki así de genial. Ella no pudo evitar estar nerviosa, el nivel de puro poder que él estaba emitiendo la estaba emocionando, despertando una parte primitiva y brutal de sí misma que se sentía como si hubiera estado dormida desde que se despertó por primera vez. Retrocedió y rugió cuando una gran cantidad de orbes rojos y azules comenzaron a liberarse de su cuerpo mientras flotaban a su alrededor. Naruto llevó sus colas hacia adelante sobre su cabeza y los orbes comenzaron a formarse juntos en una gran esfera púrpura del tamaño de una montaña, luego de repente se comprimió en el tamaño de una pelota de ping-pong, que era tan pesada que el suelo a su alrededor se hundió debajo. Su peso después de tragarlo. Su lujuria de batalla terminó abruptamente, Luciela sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Eso fue demasiado Yoki. Y por lo que ella podía sentir, era apenas un milésimo de su poder en ese orbe. No podía sentir nada más alto o su capacidad de detección podría sobrecargarse y autodestruirse. ¿Qué demonios eres? Ella gritó cuando la parte superior de su cuerpo se convulsionó hacia adelante y la bola de energía pura que había tragado salió disparada de su boca y se acercó a ella como una bala de cañón. El rugido de la energía liberada ensordeció tanto al guerrero como al ser despertado, y el destello los cegó. Su piel picaba dolorosamente, mientras el calor de la energía quemaba su carne. El impacto de la conmoción los hizo caer de rodillas. El rayo de energía consumió la tierra frente a él, y el ataque golpeó al ser despertado con una fuerza devastadora que la envolvió por completo, en un enorme destello blanco y una gran explosión. Naruto se paró en 4 patas mientras esperaba que el humo se disipara, pero alguien salió de la neblina. Una Luciela con forma humana y muy herida. ¡Deda maldición! Me vi obligado a volver atrás. Así que, esto es, el poder del chico, su energía, está en mis heridas, demasiado cáustico, quema como si fuera poder sagrado, yo no puedo mantener mi forma despierta dentro de mí. Tengo demasiada confianza para pensar que un abisal perdería ante semejante bestia, maldita sea. Empujándose y arrastrándose para liberarse de los escombros, Irene jadeó y trató de mantener el equilibrio de la fuerza de la vibración a través de ella, luego miró hacia arriba y vio a la criatura debilitada en forma humana. Me sorprende que hayas sobrevivido a eso, pero supongo que no eres una criatura del abismo sin una razón justificable. Luciela miró y escupió a Naruto con odio antes de burlarse de Irene. Lástima, desperté, me encanta verlo, en pedazos, una vez que la organización lo tiene en una mesa de operaciones, después de que se lo entregues, y piensa que un simple niño será recompensado como tal, después de que haya luchado tan duro para salvar algo como tú.
Con eso, se alejó a trompicones, maldiciendo al rubio y murmurando que si ella y su hermana Rafaela hubieran estado despiertas y pelearan como un equipo, lo habrían derrotado en un segundo todo el tiempo. Apuñalando su espada en el suelo, Irene se levantó y miró mientras Naruto rugía de triunfo y luego comenzó a temblar cuando su aura desapareció por completo. Su forma humeaba mientras pedazos de su piel volvían a crecer lentamente sobre la carne expuesta. Una vez que su cuerpo fue completamente humano, Irene notó que Naruto estaba empapado en sangre, su sangre, y parpadeó adormilado antes de tropezar hacia ella un paso antes de que él se lanzara hacia adelante. Encendiendo su yoki lo suficiente como para darle energía para moverse, Irene se lanzó hacia adelante y atrapó al niño. Suspirando, medio lo cargó, medio lo arrastró hasta el estanque y lo bajó suavemente al lago, luego pasó suavemente sus manos mojadas por su cuerpo, limpiando la sangre de su cuerpo. Se estremeció ante el toque del agua y sus manos, sin duda estaba bastante sensible en ese momento, considerando que acababa de volver a crecer su piel. Mientras lavaba la sangre de él, su mirada pronto se vio atraída por un extraño tatuaje de una espiral enmarcada por una especie de runas a medida que se desvanecía en su abdomen. Esto era algo que no podía entender, sin importar cuánto lo intentara. ¿Cómo y por qué apareció de repente un tatuaje cuando antes no había nada? Vacilante, acercó sus dedos a él, muy sorprendida de sentir un calor antinatural que se originaba en él y parecía extenderse al resto del cuerpo. Sus ojos se abrieron cuando sintió una chispa de yoki salir de la marca antes de observar, fascinada, cómo la marca se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. ¿Quién o qué era Naruto? Naruto dejó escapar un leve gemido mientras lentamente se sentía recuperar la conciencia. Al sentir el agua, abrió un ojo y vio que la mujer Irene le estaba limpiando la sangre. ¿Eh? ¿Cómo había terminado cubierto de sangre? ¿Y dónde estaba ese monstruo que había salido a lastimarlos? No podía recordar nada. Mirando a la mujer, no negaría que era muy bonita. Se fijó en el pelo largo, pálido, casi incoloro, plateado, y en los ojos plateados, como habían cambiado a dorado con rajas que no tenía idea, pero le gustaba más el plateado, y sus orejas puntiagudas como las de un elfo, su nariz aguileña, y su piel pálida y clara. Estaba vestida con una especie de uniforme, un traje gris claro de 2 piezas, con un dique de cuello falso marcado con una especie de símbolo cerca de la base de la garganta. Además de esto, ella vestía varias piezas de armadura que él nunca había visto antes. Botas de metal de tacón ligero hasta las espinillas, muñequeras grandes, piezas para los hombros y una falda parcial. Finalmente, vestía una capa gris corta. ¿Cómo podía moverse con tanto metal? Como su camisa estaba dañada, reveló la totalidad de la parte superior de su torso y luego notó algo que lo hizo temblar. Sus ojos trazaron el contorno de lo que parecía ser una extensión viciosa de carne oscura y llena de baches del tamaño de una mano y una gran incisión vertical que se extendía desde la base de su cuello hacia abajo y continuaba hasta que su ropa intacta la cubría. Era como una herida que recién ahora comenzaba a formar costras, sus bordes fusionados con la suave carne de su esternón como si se hubieran derretido juntos, mantenidos cerrados por suturas que recorrían toda su longitud, y lo más extraño de todo, parecía que estaba inhalando. Un ritmo contrario al de Irene. Naruto luchó contra el impulso de estirar la mano y empujarlo, pero no podía apartar la mirada, lleno de una extraña clase de fascinación. Irene, Anata Wada y Jubunesuka. Repitió lo que había dicho antes, mirando dónde habían estado sus heridas, como si no estuviera seguro de estar viendo las cosas bien y estuviera buscando algo que debería haber estado allí pero no lo estaba. Irene se preguntó qué estaba diciendo y por qué la estaba mirando así, luego, notando que estaba mirando dónde habían estado sus heridas de la batalla, así como la cicatriz del estigma, que era prueba de que ella era mitad Yoma, la señal que algo abominable estaba viviendo dentro de su cuerpo, y con sorpresa, pareció darse cuenta. Él estaba preguntando si ella estaba bien. Dándole una pequeña sonrisa, ella asintió con la cabeza y él le dio una gran sonrisa con dientes antes de desmayarse. El número 2 no se sorprendió al ver que estaba inconsciente. Generando tanto poder yoki y luchando contra un ex número 1 que se había convertido en un ser despierto, era natural que estuviera exhausto. Ciertamente se había ganado su descanso, eso era innegable. Así que este niño era el serafín que había estado buscando. ¡Qué absurdo! Si no hubiera visto su poder por sí misma hace un momento, nunca lo hubiera creído. De cualquier manera, misión completa.
Cuando estaba a punto de levantarlo y comenzar su viaje de regreso a Staff para entregarlo, siguiendo sus órdenes, las palabras de Luciela resonaron en su mente, casi burlándose de ella. Yo también fui un guerrero de la organización una vez. Mismo que usted. Los dos somos monstruos. La diferencia es, que ya no soy uno de los perritos falderos de la organización. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Es yo quien lo decido. Me pregunto, ¿puedes decir lo mismo sin que sean solo las palabras vacías que un ventrílocuo hace salir de la boca de un títere porque hacer lo que los demás te digan es todo lo que sabes? ¿Realmente, dónde está tu sentido de ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste algo por ti mismo? Utilizó sus propios ojos y cerebro para llegar a sus propias conclusiones por su propia voluntad. Puedo ser un monstruo, pero al menos no soy un zángano sin sentido. Lástima, desperté, me encanta verlo, en pedazos, una vez que la organización lo tiene en una mesa de operaciones, después de que se lo entregues, y pensar, un simple niño, será recompensado como tal, después de que haya luchado tan duro, para salvar algo, como tú. Eso la hizo congelarse. La organización realmente convertiría a este niño en un conejillo de indias vivo para la experimentación humana hasta que no quedara absolutamente nada de él. La parte de ella que era leal a la organización lo negaba. Pero había luchado tan duro, se había convertido en esa cosa, todo por el bien de protegerla. Luciela podría haberla matado en menos de un abrir y cerrar de ojos. Toda la razón por la que ella todavía estaba viva ahora era gracias a él y su voluntad de ir tan lejos como para abandonar su propia humanidad, si fuera necesario para asegurar su bienestar. Luego estaba la noticia de que Isley, Riful y Luciela habían formado una alianza para ponerle las manos encima, pero aún no podían sentirlo y estaban vigilando a los guerreros para que lo rastrearan por cuenta de Naruto. Yoki masivo empapando casi el continente de entrada y enmascarando todos los demás signos de aura de Yoki, especialmente con la forma en que liberó más en la pelea. Esperarían que lo entregaran e intentarían secuestrarlo en el momento en que ella se acercara a la región este. Y si estaban esperando que alguien fuera entregado a la organización para saber quién era el ser al que estaban apuntando y que los había obligado a aliarse, incluso después del informe de Luciela. Incluso si era una orden de la organización, aunque el objetivo estaba justo frente a ella. Ella tomó una decisión. Ya sean las criaturas del abismo o la organización, no atraparían a este chico.